A través del presente video veremos el proceso de digitalización e importación con la consulta de las historias laborales en el software Laserfish. Para iniciar, nos ubicamos dentro de la estructura de carpetas que maneja el software, ubicándonos sobre la carpeta BP Historia Laboral, seguidamente de documentos digitalizados. Presionamos clic sobre el icono de la parte superior derecha, escanear. Previamente ya tenemos conectado nuestro escáner para realizar el proceso de digitalización. Se abre la ventana del módulo de escaneo profesional Scanning de Laserfish y luego ubicamos las imágenes dentro de nuestro equipo o escáner y presionamos clic sobre la parte superior izquierda, iniciar escaneo. Aquí tenemos cada una de las imágenes o tipos documentales que pertenecen a la historia laboral de un empleado. En la zona derecha tenemos nuestra plantilla, que son el conjunto de campos asociados a cada tipo documental que nos van a permitir realizar búsquedas. Asignamos cada uno de los datos o información, número de documento, nombre del empleado, apellidos, fecha de ingreso, escogemos la fase, que son esas categorías o agrupaciones de documentos que tendremos dentro de nuestro expediente laboral, como por ejemplo selección, contratación, novedades, formación y retiro. En este caso, como ya tenemos digitado o indexado todos los campos principales del empleado, podemos separar los documentos. Por ejemplo, aquí tenemos un certificado laboral, contrato de trabajo, formulario de afiliación a la EPS y un permiso de trabajo. Nos ubicamos sobre la segunda imagen, le damos separar y hacemos el mismo ejercicio con cada tipo documental. Esto nos ayuda a que no tengamos que indexar nuevamente los datos principales del empleado, como por ejemplo esto que ya tiene digitado o indexado la plantilla. Ahora procedemos a asignar la respectiva fase y el nombre del tipo documental. Esto nos va a permitir parametrizar de tal forma que los documentos queden nombrados bajo un estándar. Asignamos entonces la fase. En este caso, si escogemos por ejemplo contratación y seguidamente en el campo HLA tipo de documento, nos va a mostrar todos los tipos de documentos que están asociados a esa categoría o agrupación dentro del expediente. En este caso, dentro de la categoría contratación, están todos estos documentos, como por ejemplo certificación bancaria, documento de identidad, afiliación ARL, EPS, ¿ok? Entre otros. Para este ejercicio vamos a escoger el documento de identidad, que es el documento que vemos en nuestro panel central. La fecha del documento, y aquí tenemos finalmente el campo estado, es decir, que nos indica que esta historia laboral se encuentra activa. Le damos a almacenar en el botón inferior y hacemos el mismo ejercicio con cada uno de estos tipos de documentos. Escogemos categoría de selección, certificado laboral, escogemos la fecha del documento, estado y le damos a almacenar. Seguimos entonces con, en este caso, el documento próximo. Sería contratación, tipo de documento, contrato laboral. Asignamos la fecha del documento, estado, almacenar. Afiliación EPS, fase de contratación, tipo de documento, certificado de EPS, la fecha del documento y el estado. Por último, fase de novedades, tipos de documento sería permiso. Y recordemos que podemos escoger de acuerdo a esta parametrización previamente que está definida. Escogemos permiso, fecha del documento y finalmente le damos a almacenar.
Tan pronto terminemos el proceso de digitalización, en Laserfish quedan debidamente almacenados bajo una estructura que veremos a continuación. De esta manera quedan los expedientes laborales tan pronto se finalice la digitalización. Se crea el expediente automáticamente nombrado con la identificación seguido del nombre y apellido del empleado. Para efectos de seguridad de la información se puede también nombrar solamente con la identificación si así se prefiere. ¿Okay? Y dentro del expediente, al abrir la carpeta, tenemos categorizado eh, toda la documentación, es decir, documentos de selección, de contratación, de novedades, de manera automática. Se da esta estructura como mencionaba y al abrir la selección, aquí encontramos cada uno de los documentos, contratación, novedades y podemos cada uno de estos documentos. Por ejemplo, si presiono sobre el documento de identidad, tenemos nuestro panel central, tira de miniaturas y en la zona derecha la plantilla o el conjunto de metadatos. Ahora vamos a realizar las consultas haciendo uso de la plantilla llamada HLA Historias Laborales. Para eso nos ubicamos en la parte superior del Excel, en la barra o zona de búsqueda avanzada, presionamos clic y en tipo de búsqueda escogemos la opción campo. Nuestra plantilla y podemos hacer búsqueda por cada uno de estos campos, nombre, apellido, fecha de ingreso, las fases que escogemos al momento de la digitalización, por tipo documental, ok. Inclusive podemos realizar filtros, es decir, necesito los certificados laborales del personal que ingresó en un periodo determinado, ¿okay? O las certificaciones bancarias o los documentos de identidad. Podemos hacer este tipo de filtros. En este caso vamos a hacer una búsqueda general y damos sobre el botón buscar. Y aquí tenemos nuestro reporte con toda la documentación de los diferentes empleados y sus historias laborales. Si necesito hacer un filtro, como mencionaba, puedo indicar sobre el campo, por ejemplo, identificación. Le damos buscar y tenemos el filtro de esos documentos específicos. Esa búsqueda general podemos también generar un reporte con esa data en Excel, escogiendo en la zona derecha acciones, generar informe, informe de metadatos. Podemos establecer un orden o quitar los campos que no necesitemos en nuestro informe y finalmente le damos a aceptar. Y de esta manera queda nuestro reporte en Excel. Por último, dentro de las bondades que brinda la herramienta, podemos tener también una lista de chequeo para validar el contenido obligatorio que debe tener cada historia laboral. Para esto, volvemos a nuestro repositorio de Laserfish, nos ubicamos sobre la historia laboral que necesitamos validar su contenido, escogemos este expediente, en la zona derecha nos vamos sobre la sección más. Y de esta forma podemos hacer nuestra verificación o lista de chequeo. Escogemos la fase que necesitamos revisar, por ejemplo, quiero saber de los documentos de contratación de esta historia laboral, cuáles están cargados y cuáles no están almacenados. Escogemos la fase, nos cargan todos los tipos documentales predefinidos y de esta forma vemos los que están en verde, indican que están cargados, como por ejemplo certificado de EPS, contrato laboral y el documento de identidad. Y el resto de documentos están marcados como no, lo que indica que no está dentro de ese expediente laboral o historia laboral. Y esto lo podemos hacer con cada una de las fases. Novedades, por ejemplo, y aquí nos muestra que está cargado un permiso. Podemos tener este tipo de validaciones de manera rápida y práctica. Muchas gracias.